Hola cinefilos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os vengo a hablar de una de las mejores series que se han hecho este año en España y es Patria, que ha terminado después de 8 episodios de emisión en HBO. Este año he de admitir que está habiendo un gran nivel en el mundo de las series en nuestro país, ya que recordemos que se han estrenado también Antidisturbios, de la que hablé el viernes pasado, y luego también 30 monedas de Alex de la Iglesia, que en este caso se estrena a finales de noviembre en HBO también. Y por último debemos mencionar al Cid, que es una serie histórica que se estrenará en Amazon Prime Video a partir del 13 de diciembre si no me equivoco, y está protagonizada por Jaime Lorente. Patria es una serie que está ambientada en la época de los 90 y los 2000 y pues bueno, se ambienta en la situación que se vivió en Euskadi y en España relacionada con la lucha armada de la organización terrorista ETA. Otra parte de la serie se ambienta en la época del 2006-2007, en la que la organización fue desarmada y sus participantes fueron detenidos. Para los que no lo sepáis, ETA fue una organización armada que empezó a actuar en España y también por Francia, ya que pedía la liberación del País Vasco. Es por ello que iban contra personas que no fuesen de su misma ideología o que fuesen en contrarios a ellos. La historia sigue a dos familias. La primera es la de Miren, que es una mujer vasca que tiene dos hijos y una hija, y uno de esos hijos, que es Jochemari, es de la organización ETA. La otra mujer es Viten, que también tiene un hijo y una hija, y cuyo marido, que es Tacho, se le está acosando por decir que es un explotador, ya que es un empresario del País Vasco, pero con ideales diferentes a los de la organización. No os voy a hacer spoiler de la serie, ya que no es mi intención, pero hablaré un poquito del primer episodio para poneros en contexto sobre cómo se desarrolla la trama y cómo son un poquito los personajes que se nos presentan. Estas dos familias viven en el mismo pueblo y son amigas desde hace muchísimo tiempo. Tanto los padres son íntimos como lo son las madres y como lo son los hijos entre sí. En este caso, el pueblo en el que viven es uno de los que apoyan a la organización de ETA, que eso también pasaba mucho en la realidad, ya que habían pueblos pues que eran más partidarios de esta liberación del País Vasco, por lo que iban a su favor. Pero si había gente en el pueblo pues que era de una diferente ideología, según la serie, que no sé si pasaba en la realidad, supongo que sí, ya que tampoco era muy pequeño cuando todo sucedió y no estaba consciente, pues se le dejaba de lado o se le extorsionaba por parte de la organización, entre otras cosas. Como ya os he dicho, en este caso, el marido de Viten, Tacho, es empresario y se dice que es un explotador, por lo que la gente del pueblo al principio siempre ha sido su amiga y muy cercana con él y con su familia, pero a partir de ese momento rompen todas las relaciones con la familia y los dejan de lado a todos. La historia se mueve entre el pasado y el presente, y el punto de inflexión es en el momento en el que Tacho es asesinado por ETA. Esto no es un spoiler, ya que es la imagen principal del cartel promocional y es lo que pasa en el primer episodio, y sí que a partir de ese momento pues vamos viendo lo que sucede antes de ese asesinato y después de ese asesinato. Todas las tramas están ambientadas alrededor de las dos familias y vemos cómo sufrieron en ese momento toda la situación y cómo lo han seguido llevando hasta el presente, ya que es una historia que no les dejará tranquilos hasta que lo logren solucionar entre ellos y también ellos mismos por dentro. El conflicto con la familia de Vitten había parado desde el momento en el que su marido fue asesinado, pero en el presente, que tampoco es el presente ya que sucedió, pues me parece que está ambientado pues en 2006, pues hace unos 14 años, pero bueno, es más el presente que el pasado. La historia vuelve a resurgir en el momento en el que Vitten, que abandonó el pueblo junto a su familia después de la muerte de su marido, regresa años después
ya que sabe que le queda poquito de vida porque ya es una mujer muy mayor, y lo que quiere saber es por qué su marido fue asesinado. Y entonces esta búsqueda de respuestas hará que los demonios del pasado que se habían enterrado en todo el pueblo vuelvan a resurgir de nuevo. A partir de aquí los demás personajes van tomando su lugar en 8 episodios muy intensos, que cada episodio es que te deja con un nudo en la garganta y con ganas de ver más, porque la verdad es que es una historia muy interesante, que cuenta una historia que no es real al uso, pero sí que es, bueno, real a partir de muchas historias de otras familias. Es decir, creo que no es una historia biográfica sobre una familia en concreto, pero sí que coge el ejemplo de muchísimas otras familias que se rompieron a partir de estos hechos. La verdad es que ha sido muy impactante, pues, ver cómo fueron esos momentos que rompieron a tantas familias y que tuvieron en vilo a todo un país durante muchísimos años. Y aunque no era consciente porque era muy pequeño, la verdad es que te hace ponerte en la piel de todo el mundo y sufrir muchísimo. En este caso me gusta que el protagonismo principal vaya hacia las dos madres, ya que son las dos principales sufridoras de la historia. Una porque ha perdido a un marido, que es Vitten, y la otra porque de alguna forma ha perdido a su hijo, que es Miren, ya que él está en la cárcel y no tiene pinta de que vaya a salir de ahí en un largo tiempo. También me gusta ver cómo se van relacionando estas dos protagonistas con sus maridos, con sus hijos y también entre ellas, ya que es muy interesante ver cómo lleva cada uno el dolor y cómo es cada uno consciente de la realidad que vive y, cómo lo gestiona. Es decir, cómo puede llevar, o sea, cómo puede sobrellevar este dolor que están sintiendo por todo lo que sucede, ya que unos son de un bando y el otro es de otro bando, pero que al final pues todos son humanos y lógicamente llega un momento en el que tienen que entenderse entre ellos y dejar las rivalidades de lado. Aunque lógicamente yo me posicione del lado de la familia de Vitten, como supongo que lo hará gran parte del público, porque bueno, no hemos vivido esa situación y claro, ver cómo le quitan la vida a personas inocentes, pues lógicamente te hace posicionarte de ese lado. Aunque también es verdad que hay cosas que se ven como son la tortura, que tampoco es un spoiler ya que está en el cartel promocional de la serie, que no me lo invento, pues eso lógicamente tampoco lo apoyo porque si una persona es culpable, pues eso lo decidirá un juzgado y le impondrá el castigo necesario, pero las torturas pues no creo que sean algo necesario. Y aunque bueno, aunque yo lo diga, esto ya ha pasado y lo ha condenado ya el Tribunal Europeo, entre otros, así que lógicamente es algo que yo no apoyo, pero en este caso solo en este apartado, ¿eh? Lo demás, lógicamente, yo me posiciono totalmente en contra de la violencia y de todo. La verdad que es una serie muy dura, pero yo creo que también es muy necesaria. Yo creo que esas dos palabras serían las que mejor la definan, dura y necesaria, ya que nos permite conocer un poquito más la historia de nuestro país desde dos puntos de vista diferentes, que uno pues lógicamente será el que muchísima gente tenga, que es el de la familia de Vitten, pero otro es el punto de vista que poca gente ha vivido y es el punto de vista de la familia de Miren, que son los que apoyaban la lucha armada. Que lógicamente esto no hace que se justifique, pero que por lo menos te puedes poner un poquito también en su piel y entender por qué hacen estas cosas. Aún así creo que lo que falla un poquito a la serie es que noto como que les cuesta poner en contexto la situación. Es decir, sí que desde el primer episodio pues te muestran cómo el hijo de Miren se mete en la lucha, pero tampoco te lo contextualizan muy bien en todo, bueno, en toda la historia. Es decir, no se sabe cómo empieza el movimiento, por qué empieza, qué les lleva a cabo hacerlo, y yo creo que eso es un poco lo que falla. Otra cosa que tampoco me queda muy clara es el por qué van detrás de Tacho, que la verdad es que se le ve un muy buen hombre y aunque se dice que es un explotador, yo la verdad es que no lo veo muy claro. Y claro, es objetivo desde el primer episodio, pero yo creo que falla un poquito en el explicar eso.
Supongo que en el libro lo pondrá mucho mejor, pero la serie yo creo que ese es un factor que de cara al espectador falla bastante. Porque la verdad es que yo aún sigo sin saber por qué dicen eso de Tacho y por qué van en su contra. Yo la verdad es que es una serie que empecé con muchas ganas, ya que, aunque tuvo su cierta polémica al principio, que explicaré un poquito más adelante, todo el mundo hablaba maravillas de ella. Cada semana que se estrenaba un episodio solo podía leer cosas buenas. Y aunque la gente se pensaba al principio que iba a ser de una forma, ha acabado siendo de otra totalmente, ya que la gente decía que iba a como justificar el terrorismo, pero la verdad es que no ha sido para nada así. Y vamos, es que los protagonistas están magníficos, todos, la verdad, porque tanto las historias de las madres como los padres, que la verdad es que logran emocionarte muchísimo. Y luego la de las hijas y los hijos, sobre todo las de las hijas, ya que en este caso yo creo que también tienen pues mucho sufrimiento detrás, ya que por ejemplo la hija de Pitten como que no supera que su padre haya sido asesinado y esta la llevará pues a sufrir muchísimo a lo largo del tiempo. Y luego Arancha, que es la hija de Miren, que bueno, tendrá un problema que también la verdad es que te hará empatizar muchísimo con ella, estoy seguro. La serie cuenta con escenas muy duras y muy emocionantes. Y bueno, pues yo la verdad es que la recomiendo totalmente. Porque es que te hace revivir una época que si no la has vivido, pues por lo menos puedes ponerte un poquito en la piel de la gente que la vivía en su momento. Aunque lógicamente no es lo mismo. Pero bueno, yo creo que es una muy buena forma de entender un poquito mejor la historia de España. Porque la verdad es que esta organización pues es historia de España y por todo lo que pasó y todo lo que se hizo en su momento nos permite conocer un poquito mejor cómo se vivió la situación y cómo se sigue viviendo a día de hoy, ya que lo que vemos en el presente, que es pues los presos en las cárceles y las familias siguen rotas, esto es algo que sigue sucediendo a día de hoy, por lo que tampoco es algo que ya hayamos olvidado, sino que es algo que tenemos muy recurrente a diario. Si tenéis la oportunidad de verla, yo os aconsejo que lo hagáis totalmente, porque además, como ya os he dicho, son solo 8 episodios, normalmente de 50 minutos, 60 minutos como máximo, y se pasan en un suspiro, porque además las interpretaciones pues están tan bien, y la caracterización también, ya que los personajes que veis en el pasado y los que veis en el presente son los mismos, lo que pasa que caracterizados de manera diferente, lógicamente, ya que están caracterizados en el presente como si fuesen más ancianos. Y la verdad es que está súper bien conseguido. Sobre todo yo creo que el papel de Beatle es que está súper bien. Porque yo al principio me pensaba que era una mujer anciana de verdad, hasta que me di cuenta que realmente no es tan anciana. Y pues como decía, es que la recomiendo 100%. La serie tampoco está exenta de polémica, ya que en la primera semana de emisión se puso un cartel promocional que os dejaré por aquí, en el que se veía en un lado a Pitten y a su marido en el suelo, después de ser el marido asesinado, y en el otro lado se veía a el hijo de Miren siendo torturado. Y el mensaje que se decía era dos familias separadas por una bala. Y claro, en ese momento la gente empezó a decir pues que era una serie que lo que quería era justificar el terrorismo, que quería victimizar a la gente de ETA y como demonizar a la gente que sufrió los ataques. Y claro, desde el primer momento pues ya empezaron todo el mundo a decir, bueno, tampoco todo el mundo, sino así ciertos sectores que todos conocemos, empezaron a criticar a HBO, a decir que se borraban HBO por culpa de la serie, que realmente no creo ni que tuviesen HBO, pero bueno. Y la verdad es que fue una polémica un poco absurda, ya que era gente que no había ni visto el primer episodio, que no sabía ni de qué iba la serie ni el libro, y lógicamente que a lo largo de las semanas les han ido callando la boca totalmente, y sobre todo con el episodio final,
pues yo creo que la polémica ya está más que zanjada y fue todo una mentira que se sacó de contexto por culpa de un cartel que la verdad es que sí que es verdad que era un poco engañoso, pero bueno, lo que realmente buscaban era crear polémica y es lo que hicieron, ya que el marketing pues es lo que busca, llamar la atención, y en este caso HBO lo consiguió de manera brutal. Así que nada, muchísimas gracias por ver este vídeo. Sabéis que si os ha gustado podéis darle like y suscribiros al canal, ya que me ayuda mucho. Y podéis dejarme en comentarios si habéis visto la serie, qué os ha parecido y si tenéis ganas de verla. En este caso, pues como ya os he dicho, la recomiendo muchísimo. Y si la veis, pues me lo decís, que la podemos comentar tranquilamente. Así que nada, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.